Nadie imaginaba que ese día, el más esperado de su vida, se convertiría en su peor pesadilla. Lucía, con su vestido blanco y el corazón lleno de ilusiones, fue humillada frente a todos, abandonada en el altar por el hombre que juró amarla. Las risas, los murmullos, las miradas de desprecio quedaron grabadas en su alma. Pero lo que nadie sabía era que ese día marcó el inicio de su verdadera transformación. Años después, regresó, elegante, poderosa, irreconocible. Y esta vez, ella tenía el control. Quédate, el final te sorprenderá. El murmullo crecía como una tormenta contenida en las paredes de la iglesia. Los invitados se miraban entre sí, algunos con lástima, otros con esa cruel satisfacción que solo despiertan las desgracias ajenas. Lucía estaba de pie, en el altar, con las manos temblorosas y el rostro pálido bajo el delicado velo. Llevaba más de 20 minutos esperando, con el corazón hecho un nudo, rogando que todo fuera un malentendido. Pero el reloj no mentía. Y el silencio del teléfono tampoco. El sacerdote carraspeó incómodo, mirando de reojo a los padres del novio, que no se dignaban a levantar la mirada. A su alrededor, los bancos llenos de rostros conocidos parecían fundirse en una sola expresión de incredulidad y burla. Algunas mujeres se susurraban entre sí, tapándose la boca. Un niño preguntó en voz alta si el novio se había escapado, y una risa nerviosa se escapó de los labios de alguien más. Lucía sintió cómo se le deshacía el alma. Cada segundo que pasaba era una puñalada más. No por la ausencia del hombre que dijo amarla, sino por la vergüenza, por la humillación, por haber creído, por haber soñado. Finalmente, alguien se atrevió a romper el silencio. La hermana del novio, con voz aguda y sarcástica, dijo desde el fondo del templo: ¿No entendiste, querida? No va a venir. ¿O necesitas que te lo diga por mensaje también? Hubo algunas risas contenidas. Lucía bajó la mirada. No podía llorar. No frente a todos. No frente a aquellos que alguna vez dudaron de que ella fuera suficiente para alguien como Esteban. No iba a darles ese gusto. Se enderezó lentamente, como quien recoge los pedazos de su dignidad del suelo, y comenzó a caminar hacia la salida, sola, con pasos firmes, entre el murmullo que ahora era carcajada disimulada y cuchicheos venenosos. Sus padres la esperaban en la puerta con los ojos llenos de angustia, pero sin saber qué decir. Nadie sabía qué decir. Lucía no dijo una sola palabra. Solo se quitó el anillo que nunca llegó a usar y lo dejó en el primer banco que encontró. Afuera, el cielo gris parecía burlarse también de su tristeza. Subió al coche blanco que había alquilado para ese día y le pidió al chofer que la llevara lejos, a donde nadie pudiera verla rota. Ese día, murió algo en Lucía. Pero también nació algo más fuerte. Algo silencioso, un fuego que nadie vería hasta mucho después. Y mientras el pueblo entero comentaba su desgracia, mientras las redes sociales se llenaban de burlas disfrazadas de compasión, ella, desde su rincón de soledad, comenzó a escribir la historia que nadie se esperaba. Lucía nació y creció en un pequeño pueblo donde todos se conocían, y los rumores viajaban más rápido que el viento. Su madre, Julia, era costurera, una mujer callada, de manos agrietadas por el trabajo y ojos que escondían demasiadas penas. Su padre, don Mateo, era mecánico, honesto hasta el cansancio, de esos hombres que creen que la dignidad vale más que cualquier fortuna.
No eran ricos, pero jamás les faltó lo esencial: amor, esfuerzo y comida caliente. Desde niña, Lucía destacó por su bondad. Siempre dispuesta a ayudar, con una sonrisa dulce que iluminaba incluso los días más grises. Nunca tuvo lujos, pero su belleza natural y su forma de ver la vida hacían que muchos la admiraran, y otros tantos la envidiaran. Especialmente aquellas que creían que por tener menos dinero, Lucía debía conformarse con menos sueños. A los 17, consiguió una beca parcial para estudiar contabilidad en la ciudad vecina. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Fue allí donde conoció a Esteban, un joven apuesto, carismático, con modales impecables y una sonrisa encantadora. Era hijo de empresarios locales, dueños de una cadena de tiendas y tierras de cultivo. Desde el primer momento, él se fijó en ella. Lucía, incrédula al principio, fue cediendo a los encantos del muchacho. Esteban tenía esa forma de mirar que hacía sentir única. Le traía flores, la esperaba después del trabajo, la hacía sentir que por fin alguien veía su valor más allá de las apariencias. Tras 2 años de noviazgo, él le propuso matrimonio en una cena con velas, frente a sus amigos. Todos aplaudieron, y Lucía lloró de emoción. Era el sueño de su vida. Pero lo que ella no sabía es que la familia de Esteban nunca la aceptó. La madre de él, doña Beatriz, una mujer altiva y de mirada gélida, jamás ocultó su desprecio por Lucía. Una costurera con título no es suficiente para mi hijo, solía decir entre dientes. Su hermana menor, Camila, era aún peor. No perdía oportunidad para humillarla con comentarios disfrazados de cortesía. Aún así, Lucía lo soportó todo, por amor. Creía que con el tiempo, podrían aceptarla. Esteban le aseguraba que eso no importaba, que él la elegiría siempre a ella, que el resto aprendería a amarla como él lo hacía. Pero las palabras, como las promesas, también se las lleva el viento. Lucía vivía con sus padres en una pequeña casa de 2 habitaciones. Su madre le había confeccionado el vestido de novia con retazos de tela que había ido guardando por años. Era sencillo, pero hecho con amor. Ella misma bordó a mano cada detalle, imaginando el día en que vería a su hija caminar al altar. La iglesia donde se celebraría la boda estaba en el centro del pueblo, adornada con flores blancas y listones que contrastaban con los bancos antiguos de madera. Todos esperaban con ansias la unión de la muchacha humilde que atrapó al rico heredero. Algunos por ternura, otros por morbo. Nadie imaginó lo que realmente iba a suceder ese día. Y mientras el mundo de Lucía se desmoronaba ante sus ojos, nadie entendía que aquella joven sencilla, humillada y rota, tenía dentro de sí la fuerza suficiente para resurgir de sus cenizas. Los días posteriores a la boda fallida fueron un verdadero infierno para Lucía. No podía salir a la calle sin sentir las miradas, los susurros. Cada vez que alguien la saludaba, lo hacía con esa condescendencia disfrazada de pena, como si ella fuera un chiste contado a media voz. Algunas vecinas la miraban con lástima. Otras, simplemente aprovechaban la desgracia para sentirse mejor consigo mismas. Lucía dejó de salir. Su madre trataba de consolarla, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Mateo, su padre, estaba furioso, pero no podía hacer nada contra la ausencia cobarde de Esteban. El muchacho había desaparecido del mapa. No respondió llamadas, no envió ningún mensaje, no dio ninguna explicación.
Su familia alegó que estaba reflexionando, pero nadie creyó esa versión. En el fondo, todos sabían que Esteban la había dejado plantada porque jamás tuvo el valor de enfrentar a su madre ni al que dirán de la alta sociedad del pueblo. Una semana después, Lucía fue al supermercado del centro. Necesitaba salir, respirar algo más que su dolor. Caminaba cabizbaja entre los pasillos cuando escuchó una carcajada familiar. Era Camila, la hermana de Esteban, con dos amigas. La miraban de arriba abajo, como si analizaran una pieza vieja en una tienda de antigüedades. «Mírala», dijo una de ellas en voz alta. «Qué valiente. Yo no tendría cara de salir después de lo que le pasó. Seguro vino a comprar pañuelos», añadió otra, riendo. «O a buscar ofertas en dignidad, aunque dudo que le alcance», remató Camila, con una sonrisa cruel. Lucía tragó saliva. Por un instante pensó en encarar, en gritar, en defenderse. Pero algo dentro de ella se apagó. No podía darles el gusto de verla destruida. Tomó el poco alimento que necesitaba, caminó hasta la caja y pagó sin decir una palabra. Al salir, solo una lágrima rebelde rodó por su mejilla. Ese fue el momento exacto en que comprendió que nadie iba a rescatarla. Ni Esteban, ni las disculpas de su familia, ni la compasión de los vecinos. Si quería levantarse, tenía que hacerlo sola. Esa misma noche, sentada en el pequeño comedor de su casa, con su madre dormida en el sillón y su padre reparando una lámpara vieja, Lucía tomó una libreta y escribió en la primera página: «No me voy a rendir. No me voy a quedar en este lugar. Me humillaron. Me usaron. Pero no voy a vivir de rodillas». Y así comenzó. Empezó a buscar trabajo fuera del pueblo. Mandó currículums, activó contactos que había hecho en la universidad, se inscribió en cursos online gratuitos. Dormía poco, pero cada madrugada se repetía una promesa: «Volveré, pero no como víctima. Volveré como mujer completa». Días después, recibió una llamada de una consultora contable en la capital. La recordaban por sus prácticas universitarias. Tenían una vacante temporal. No era gran cosa, pero era la puerta que necesitaba. Lucía hizo las maletas con lo poco que tenía. Besó a sus padres y les prometió que regresaría en cuanto pudiera, pero que ahora necesitaba espacio para respirar. Ellos no se opusieron. Sabían que era el momento de dejarla volar, aunque fuera con el corazón roto. En la ciudad, la vida no fue fácil. Compartía habitación con dos chicas que apenas conocía. Trabajaba 10 horas al día y estudiaba por las noches. Pero su mente estaba enfocada. Cada humillación que recordaba era una chispa más que encendía su fuego interno. Mientras tanto, en el pueblo, el tiempo pasaba. Esteban apareció semanas después, como si nada. Alegó que tuvo una crisis emocional. Su madre lo justificó, su hermana lo defendió, y algunos comenzaron a decir que Lucía debía entender que esas cosas pasan. Como si dejar a una mujer plantada en el altar fuera algo tan simple como olvidar un cumpleaños. Pero Lucía no volvió. No dio explicaciones. No buscó venganza. Solo trabajó. Se esforzó. Aprendió. Subió cada peldaño con dolor, pero con firmeza. Un año después, fue ascendida. 2 años después, fundó su propia consultora. Y al tercer año, un cliente extranjero la invitó a liderar un proyecto millonario.
Fue entonces cuando su nombre comenzó a sonar en los círculos financieros de la ciudad como una joven promesa de los negocios. Y justo cuando todo parecía encaminarse, recibió una invitación inesperada. El colegio del pueblo organizaba una gala de beneficencia, y la querían como invitada especial. Una exalumna exitosa que inspire a las nuevas generaciones, decía la carta. Lucía la leyó con una sonrisa irónica. No era venganza lo que sentía, era justicia poética. Y aceptó. Sabía que ese regreso sería más que simbólico. Era el momento de que todos vieran con sus propios ojos lo que habían perdido, lo que despreciaron, lo que creyeron insignificante. El día que Lucía regresó al pueblo, el aire parecía distinto. No era el mismo lugar que dejó, aunque las calles y las fachadas no habían cambiado. Era ella quien ya no pertenecía. Bajó del auto negro con vidrios polarizados frente a la antigua escuela secundaria, vestida con un traje color marfil, de corte elegante y líneas sobrias, con el cabello recogido y unos tacones que marcaban cada paso con firmeza. A su lado, un asistente tomaba nota en una libreta y recibía llamadas de última hora. Lucía apenas hablaba, pero todo en su presencia gritaba autoridad. Algunos la reconocieron de inmediato. Otros dudaron. ¿Era ella? ¿La misma que fue plantada en el altar? ¿La muchacha humilde de los vestidos sencillos y mirada tímida? No, ya no. Ahora era una mujer distinta, con la misma esencia, pero con un brillo nuevo, uno que nadie podía ignorar. Al entrar al salón de actos, los murmullos se detuvieron. El director, que años atrás apenas la saludaba, ahora la recibía con sonrisas y halagos. Le entregó un micrófono y le pidió unas palabras para los jóvenes del colegio. Lucía respiró hondo y miró al público. Muchos rostros conocidos. Muchos que la juzgaron. Muchos que la lastimaron. Buenos días, comenzó, con voz pausada. Hace unos años, salí de este colegio con más sueños que certezas. No tenía dinero. No tenía conexiones. Pero tenía algo que nunca me pudieron quitar. Mi dignidad. Algunas personas bajaron la mirada. Ella continuó, sin rencor, pero con firmeza. La vida me puso frente a pruebas que no imaginé. Me caí, me rompí, me dolió. Pero aprendí algo. Nadie te define más que tú misma. Y ningún rechazo es más fuerte que una mujer decidida a levantarse. Cuando terminó, los aplausos resonaron con fuerza. Pero no fue el sonido lo que le importó. Fue la forma en que la miraban. Ya no era la pobrecita. Era alguien a quien respetaban, a quien temían, incluso, afuera, mientras saludaba a algunos profesores, una mujer se acercó. Era doña Beatriz, la madre de Esteban. Llevaba el rostro rígido, el cabello perfectamente peinado, y un leve temblor en las manos. Lucía, dijo, como si masticara piedras. No esperaba verte aquí. Yo tampoco esperaba verla, respondió Lucía, sin perder la sonrisa. Has cambiado. Crecí, dijo simplemente. Hubo un silencio tenso. La mujer bajó la voz. Sé que mi hijo cometió un error. Pero no fue su culpa solamente. Él estaba confundido. Lucía la interrumpió con suavidad. Señora, no tiene que justificarse. Lo que pasó ya no me duele. Lo que viví me hizo más fuerte. Así que, en cierto modo, gracias. Doña Beatriz pareció tragarse su orgullo.
No respondió. Solo se giró y se fue. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. 2 días después, mientras Lucía tomaba café en la antigua plaza del pueblo, una figura conocida apareció frente a ella. Esteban. Había envejecido más de lo esperado. O tal vez era el peso de las decisiones mal tomadas. Llevaba la barba sin afeitar, una camisa arrugada y una expresión de incomodidad. «Hola, Lucía», dijo, con un hilo de voz. Ella lo miró con tranquilidad. «Hola, Esteban». Se sentó sin preguntar. Lucía no lo detuvo. Lo observó, como quien mira a un viejo recuerdo que ya no duele. «Solo quería decirte que lo siento. Por todo. Fui un cobarde. Te fallé. Y aunque no espero que me perdones, necesitaba decírtelo». Lucía lo escuchó sin interrumpir. Luego apoyó la taza y habló. «No te odio, Esteban. Ni siquiera me duele ya. Pero lo que hiciste me enseñó quién eras. Y más importante aún, quién soy yo. Así que, aunque no lo creas, también te agradezco». Él bajó la cabeza. «Nunca volví a sentir por nadie lo que sentí por ti». «Yo sí», respondió Lucía con suavidad. «Y fue por mí misma». Se levantó, le dedicó una última mirada, y se alejó. Esteban se quedó allí, en esa banca, con los fantasmas de lo que dejó escapar. Ese fue el giro silencioso. No fue venganza. No fue revancha. Fue algo mucho más poderoso, la tranquilidad de haber sanado. Esa noche, ya en la habitación del pequeño hotel donde se hospedaba, Lucía se miró al espejo durante largos minutos. No con vanidad, sino con curiosidad. ¿Quién era esa mujer que le devolvía la mirada? ¿Cómo había llegado hasta ahí? Y entonces, como si algo dentro de ella se abriera por completo, lo entendió. Lo que la movía no era la necesidad de probarle algo a los demás, era la necesidad de honrarse a sí misma. Desde el día en que fue humillada frente a todos, Lucía guardó silencio. Pero ese silencio no fue de debilidad. Fue el espacio que necesitaba para transformarse. Durante los primeros meses en la ciudad, cada noche lloraba en silencio, abrazando su almohada como única confidente. Y en ese dolor, fue haciendo un pacto consigo misma. Nunca más permitiría que el amor propio dependiera de otros. Nunca más volvería a rogar por un lugar en la vida de alguien. Su motivación real no fue el dinero ni el éxito. Fue su dignidad. Fue la promesa silenciosa que se hizo en aquella iglesia, mientras caminaba sola hacia la salida. Algún día, miraré atrás y me daré las gracias por no rendirme. Fue por eso que rechazó el primer aumento en la empresa que le exigía más horas sin remuneración justa. Fue por eso que trabajó los fines de semana para ahorrar y fundar su propia consultora. Fue por eso que, aún cansada, seguía estudiando y aprendiendo. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía por libertad. Y en esa búsqueda, encontró algo más. Un deseo secreto, profundo, crear un espacio para otras mujeres como ella. Mujeres que habían sido subestimadas, que venían de entornos humildes, que habían sido rotas y aún así seguían de pie. Su verdadero objetivo no era la venganza ni la gloria, sino convertirse en una plataforma para otras Lucías invisibles. Fue así como nació la idea de Renacer, un programa de mentoría para mujeres de zonas rurales que querían emprender o capacitarse. Invirtió sus primeros ahorros en crear el sitio web, convocó amigas, excompañeras,
aliadas que había conocido en sus años de trabajo. Al principio, fueron solo 3 mujeres. Luego 10. En un año, eran más de 50. Y todas compartían algo. Habían sido invisibilizadas, hasta que alguien las miró con ojos de oportunidad. Lucía no hablaba mucho de su pasado. No lo necesitaba, pero sí usaba esa experiencia como motor para seguir construyendo. Cada historia de superación que escuchaba la alimentaba por dentro. No solo estaba sanando su propia herida, estaba ayudando a otras a sanar las suyas. Y fue justamente una de esas mujeres, Marta, quien un día le dijo entre lágrimas: «Tú me hiciste sentir que no era un error, que no era basura. Me devolviste las ganas de soñar. No sé cómo agradecerte». Lucía la abrazó con fuerza. «No me agradezcas a mí. Agradecete a ti por seguir viva, por seguir de pie». Ese era su verdadero triunfo. No la ropa elegante, no las cifras de su empresa, no los aplausos en conferencias. Era ver que su dolor había tenido un propósito, que su historia no terminó en aquella iglesia, sino que empezó allí. Sin embargo, había una pieza que aún no cerraba del todo: el pueblo. Ese lugar donde la rompieron, pero también donde nació. En el fondo, sentía que aún no había cerrado ese ciclo. Había regresado como invitada. Sí, pero aún no había dejado su huella. Fue entonces cuando decidió comprar la antigua casa de su infancia, aquella que sus padres ya no podían mantener. Y no solo la remodeló, la convirtió en el primer centro de capacitación presencial de Renacer. Contrató maestras jubiladas, trajo psicólogas voluntarias, creó un espacio donde las mujeres del pueblo pudieran aprender, sanar, crecer. El día de la inauguración, los vecinos no daban crédito. Esa muchacha que habían visto humillada, que muchos creyeron acabada, era ahora la fundadora de un movimiento que empezaba a cambiar vidas. Algunas se acercaron con timidez, otras con vergüenza. Lucía las recibió a todas con los brazos abiertos. No guardaba rencor, guardaba sabiduría. En el discurso de apertura dijo algo que quedó grabado en todos. No importa cómo te vean, no importa lo que digan. Lo único que importa es lo que tú crees de ti misma. A mí me llamaron ilusa, ridícula, pobretona. Hoy solo me llamo libre. Y eso no tiene precio. Esa noche, mientras las luces del centro comunitario brillaban como estrellas nuevas en el corazón del pueblo, Lucía miró al cielo y sonrió. Por fin entendía que todo el dolor tenía sentido. Porque a veces, la humillación no es el final, es el empujón que el alma necesita para volar. Con el centro de Renacer en funcionamiento, Lucía comenzó a pasar más tiempo en el pueblo. Iba y venía entre la ciudad y aquel lugar donde todo había comenzado. Su presencia ya no causaba sorpresa, pero sí incomodidad en algunos círculos, sobre todo entre aquellos que, años atrás, la habían despreciado. Una tarde, mientras organizaba una charla para emprendedoras, una mujer de rostro serio y mirada triste se le acercó. Era Clara, una excompañera del colegio, hija de una de las familias que más habían criticado su relación con Esteban. «Lucía, ¿puedo hablar contigo?» «Claro», respondió ella, amable. Se sentaron en una de las aulas vacías del centro. Clara tardó unos segundos en hablar, como si buscara valor. «Yo te debo una disculpa. Durante mucho tiempo repetí lo que decían de ti. Me burlé, te juzgué. Y hoy,
Te admiro más de lo que puedes imaginar. Lucía sintió un nudo en el pecho. No por el perdón, sino por la carga que notaba en la voz de Clara. Gracias por decirlo, respondió. No era necesario, pero lo valoro. Clara bajó la mirada, y luego soltó algo inesperado. Hay algo que no sabes. Algo sobre Esteban. Sobre por qué te dejó aquel día. Lucía se tensó. No esperaba remover ese capítulo. Pero algo dentro de ella, una especie de temblor antiguo, le dijo que debía escuchar. Su madre, dijo Clara en voz baja. Le hizo elegir. O te dejaba, o le quitaba el acceso a todo, la empresa, las tierras, incluso la casa. Lo amenazó con desheredarlo delante de toda la familia. Lucía cerró los ojos por un instante. No era sorpresa, pero escuchar la confirmación fue como recibir una bofetada atrasada. Y lo peor, continuó Clara, es que él aceptó. No luchó por ti, solo aceptó. Y luego, se arrepintió. Pero ya era tarde. Lucía respiró hondo. No fue por amor entonces, murmuró. Fue por miedo. Sí, confirmó Clara. Y también por debilidad. Siempre dependió de su madre. Nunca tuvo el coraje de vivir bajo sus propias decisiones. Lucía la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Gracias por decírmelo. De verdad. Esa noche, sola en su habitación, Lucía revivió escenas que creyó superadas. No por dolor, sino por comprensión. A veces el pasado necesita cerrarse con una verdad, aunque duela. Y ahora entendía todo con claridad. No fue un rechazo a su persona. Fue una elección cobarde, dictada por el miedo y el poder que otros ejercían sobre él. Y entonces surgió otro pensamiento. ¿Cuántas mujeres más habrían sido silenciadas por los mandatos familiares, por los prejuicios, por no ser suficientes para alguien? Decidió hacer algo más grande. Propuso una nueva campaña en su programa, Voces que Renacen. Una serie de entrevistas con mujeres del pueblo que quisieran contar sus historias de injusticia, abandono o superación. Sabía que muchas callaban por vergüenza, pero también sabía que darles voz era sanar. La respuesta fue conmovedora. Decenas de mujeres se anotaron. Algunas lloraban al hablar. Otras reían con esa risa amarga que esconde heridas viejas. Lucía las escuchaba a todas, con respeto, con ternura, con esa empatía que solo se adquiere desde el dolor. Entre esas historias, descubrió una que la marcó profundamente. Una joven madre que fue echada de su casa por quedar embarazada, otra mujer mayor que fue sirvienta durante 20 años en la casa de los padres de Esteban, y que, al enterarse del abandono a Lucía, renunció sin decir palabra. La mujer, llamada Dolores, ahora era una de las cocineras del centro, y se le acercó una mañana con una mirada de afecto. Señorita Lucía, nunca se lo dije, pero yo la vi llorar en la cocina cuando aún estaba con él. Nadie más lo vio, pero yo sí. Usted no era feliz. Lo amaba, sí, pero sufría. Y merecía más. Lucía sintió un estremecimiento. No recordaba haber sido tan visible. Pensaba que había ocultado su tristeza lo suficiente. Pero no. Siempre hay alguien que ve. El impacto de estas historias fue tan grande que un periódico regional se interesó en publicar una nota sobre Renacer. La periodista que la entrevistó quedó sorprendida por la calma con la que Lucía hablaba del pasado. ¿No te gustaría vengarte?, le preguntó, con franqueza.
¿De qué me serviría? Respondió Lucía. Mi mayor venganza fue encontrar mi paz. La nota fue publicada bajo el título La mujer que volvió donde la humillaron y construyó esperanza. Y ese artículo, sin que ella lo buscara, llegó a las manos de alguien que cambiaría todo nuevamente. Esteban. Esteban leyó el artículo una mañana cualquiera, mientras tomaba café en la terraza de su casa. Al principio, pensó que era una coincidencia. Luego vio el nombre y la foto, y algo dentro de él se removió como un eco olvidado. Allí estaba Lucía, sonriente, imponente, hablando del proyecto que había creado, de las mujeres que había ayudado, de su historia, contada con una serenidad que le resultaba inalcanzable. La taza le tembló entre los dedos. Su madre entró en ese momento, con su andar firme y el mismo aire de superioridad que había tenido toda la vida. ¿Qué lees?, preguntó, sin interés real. A Lucía, respondió él, sin levantar la vista. Doña Beatriz frunció el ceño. ¿Esa chica otra vez? Esa chica logró más de lo que cualquiera de nosotros ha hecho, dijo Esteban, casi con orgullo. La mujer bufó. No seas ridículo. Solo encontró una forma de llamar la atención. Siempre quiso más de lo que le correspondía. Esteban cerró el periódico con fuerza. No. Quiso lo justo. Amor. Respeto. Lo que yo no tuve el valor de darle. Su madre lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que le llevaran la contraria. ¿Después de tantos años vas a venir con remordimientos? Ya pasó, Esteban. Supera eso. No todos podemos vivir fingiendo, respondió él, y se levantó de la mesa. Esa misma tarde, condujo hasta el centro comunitario. Lo hizo sin avisar, sin pensarlo demasiado. Al llegar, se detuvo frente al edificio recién pintado, con mujeres entrando y saliendo, algunas con niños de la mano, otras con carpetas bajo el brazo. Todo era distinto, vibrante, vivo. Entró con paso inseguro. En la recepción, una joven le preguntó en qué podía ayudarlo. Esteban tartamudeó. Busco a Lucía. ¿Está? Un momento, respondió la chica. ¿Su nombre? Esteban Rivas. La joven lo miró con un destello de sorpresa, pero no dijo nada. Caminó hacia una oficina, y minutos después, regresó. La licenciada lo recibirá en el salón principal. Licenciada, pensó Esteban. Jamás imaginó escucharla con ese título. Caminó por el pasillo como quien entra a una iglesia, con respeto y algo de culpa. Al llegar, la vio. Estaba de pie, revisando unos documentos. Al verlo, levantó la vista. Su expresión fue neutra. Ni sorpresa, ni enojo. Solo calma. Hola, Esteban. Hola, Lucía. ¿Qué te trae por aquí? Leí tu entrevista. Quería verte. Ella asintió, sin invitarlo a sentarse. ¿Y para qué? ¿Para disculparte otra vez? No, dijo él, bajando la mirada. Para decirte que me equivoqué, que te dejé sola cuando más me necesitabas, que fui un cobarde. Lucía lo miró largo rato. Luego, con voz serena, respondió. Lo sé, y no te odio por eso. De hecho, ya no siento nada, ni rencor, ni tristeza. Solo, distancia. Esteban tragó saliva.
A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si hubiera tenido el valor de ir contigo. No serías feliz, dijo ella. Porque yo no era feliz contigo. Solo estaba enamorada de una idea. Pero no éramos compañeros. Yo callaba muchas cosas. Aguantaba demasiado. Y tú lo sabías. Él asintió, derrotado. ¿Puedo ayudarte en algo ahora?, preguntó ella. Esteban levantó la vista. Sí. Quiero donar al centro. Quiero apoyar lo que estás haciendo. Aunque no cambie el pasado, quiero ser parte de algo bueno. Lucía lo observó con atención. No por desconfianza, sino por la ironía de la vida. El mismo hombre que una vez la dejó por miedo, ahora quería sumar fuerzas a su causa. Pero ya no era por ella. Era por lo que había creado. Si realmente quieres ayudar, respondió al fin, no pongas tu nombre en ninguna donación. Solo hazlo. Pero no esperes absolución. Esto no es redención. Es responsabilidad. Lo entiendo, murmuró él. Y así, por primera vez, Esteban contribuyó a algo sin buscar reconocimiento. Depositó una suma significativa para becar a mujeres sin recursos. Nadie lo supo. Solo Lucía. Y eso bastaba. Esa misma semana, Lucía recibió otra noticia inesperada. La invitaban a una cumbre internacional de mujeres emprendedoras. Su nombre había resonado más allá de las fronteras. Su historia, contada sin adornos, sin filtros, estaba inspirando a muchas. Aceptó la invitación. No por ego, sino por propósito. Sabía que debía estar allí, no solo como símbolo, sino como puente. Cada paso que daba ahora no era solo suyo. Era de todas. La tensión que sentía ya no venía del pasado, sino del desafío constante de sostener lo que había construido. Sabía que en ese camino aún quedaban piedras, pero también sabía algo con certeza. Ya no caminaba sola. El viaje a la cumbre internacional fue un punto de inflexión en la vida de Lucía. No solo por el reconocimiento que recibió, sino por lo que descubrió allí. Entre discursos, paneles y entrevistas, conoció a mujeres de todo el mundo con historias similares. Humillaciones, rechazos, abusos, silencios prolongados. Y en medio de tantas voces, comprendió que lo que ella había creado era más grande de lo que imaginaba. Renacer podía ser un movimiento global. Una red de mujeres que se levantaban unas a otras. Pero fue al regresar a su pueblo que el destino le tenía preparada una prueba más. Una que no esperaba. Una que la tomó por sorpresa y la desgarró. A los pocos días de volver, mientras organizaba un nuevo taller en el centro, recibió una llamada de su padre. Lucía, es tu mamá. Está en el hospital. El mundo se detuvo. Julia, su madre, había sufrido un infarto. El estrés, la edad, el esfuerzo de toda una vida cobraban su precio. Lucía corrió al hospital. Al verla en la camilla, conectada a máquinas, pálida y frágil, sintió como toda su fuerza se hacía pedazos. Aquella mujer que la crió con caricias suaves y silencios protectores estaba ahí, entre la vida y la muerte. Mamá, susurró, tomando su mano. No te vayas. No ahora. Pasó 3 días y 3 noches junto a ella. Apenas comía, apenas dormía. Solo la observaba, le hablaba, le leía los mensajes de las mujeres que la admiraban. Como si esas palabras pudieran devolverle fuerzas.
como si el amor pudiera ganarle al tiempo. En uno de esos días, su madre despertó por un breve momento. Miró a Lucía, con dificultad, y dijo algo apenas audible. «Estoy orgullosa de ti. Nunca dejaste de ser buena, aunque el mundo fue cruel». Lucía rompió en llanto. Era la primera vez en años que su madre hablaba de aquel día en la iglesia. La primera vez que la miraba no solo como hija, sino como mujer. «Te amo, mamá. Todo lo que soy es gracias a ti». Pero su recuperación fue lenta. El médico les explicó que, aunque había salido del peligro inmediato, necesitaría cuidados constantes, cambios en su rutina, atención especializada. Y fue ahí cuando Lucía tomó una decisión dolorosa: pausar parte de sus viajes y proyectos. Su madre era lo primero. Siempre lo había sido. Algunos medios criticaron su ausencia en eventos importantes. Pero ella no se justificó. Simplemente desapareció un tiempo. Volvió a las raíces. A cuidar. A estar presente. Y en ese retiro involuntario, descubrió algo más. Un cuaderno viejo, escondido en una caja de recuerdos, en el fondo de un armario. Era el diario de su madre. Lo había escrito durante su infancia y juventud. En esas páginas, Lucía leyó por primera vez lo que nunca escuchó: los sacrificios, las renuncias, las humillaciones que su madre vivió para protegerla. También descubrió algo que la dejó sin aliento. Su madre había sido también abandonada en su juventud, por un prometido que la dejó cuando supo que estaba embarazada. Lucía era el fruto de un amor no correspondido, pero profundamente deseado. Lloró durante horas. No de tristeza, sino de gratitud. Comprendía, al fin, la fuerza silenciosa que siempre la sostuvo. Su madre nunca se quejó, nunca exigió, solo amó. Y entonces, tomó una nueva decisión. El próximo gran proyecto de renacer llevaría el nombre de su madre: Casa Julia, un hogar de acogida para mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias, que vivían en soledad, que necesitaban compañía, cuidado y amor. El anuncio conmocionó a todos. No era solo un nuevo paso, era una declaración de valores. Lucía no solo miraba al futuro, también honraba al pasado. Mientras tanto, Esteban volvió a aparecer, esta vez con un semblante distinto, más apagado. Se enteró de la enfermedad de Julia y fue al hospital a dejar una carta. No intentó verla, solo escribió: «Gracias por criar a la mujer que me enseñó lo que realmente importa. Perdón por el daño. Hoy sé que el verdadero amor no se compra, no se hereda, no se finge. Solo se honra». Lucía leyó la carta y la guardó. No porque quisiera volver con él, ni siquiera porque quisiera recordarlo, sino porque entendía que él también estaba intentando renacer, a su manera. El giro había llegado. Y no era una tragedia, ni una traición. Era la vida misma, recordándole que el crecimiento no siempre se mide en logros. A veces, se mide en cuanto estás dispuesto a cuidar lo que realmente importa. Con el paso de los meses, Casa Julia se convirtió en una realidad. El pueblo entero observaba con asombro cómo Lucía transformaba, una vez más, el dolor en refugio. El edificio se levantó cerca del centro comunitario, rodeado de jardines, con paredes claras y ventanales amplios que dejaban entrar la luz de la mañana. Allí, mujeres mayores, algunas olvidadas por sus hijos, otras simplemente solas,
encontraron un lugar para volver a sonreír. Lucía pasaba tiempo con ellas, escuchando sus historias, compartiendo silencios. Cada arruga, cada cicatriz, cada palabra dicha entre susurros, era una confirmación de lo que siempre creyó. La dignidad no tiene edad, y el abandono no debe ser el final para nadie. Una tarde, mientras organizaba una actividad en el jardín, se acercó una de las nuevas residentes. Doña Irma, una mujer elegante, de cabello blanco impecable y voz pausada. Lucía la había notado desde el primer día. Hablaba poco, pero observaba mucho. ¿Puedo sentarme?, preguntó doña Irma. Claro, respondió Lucía, sonriendo. He seguido tu historia desde hace tiempo, dijo, con una seriedad que captó su atención. No por morbo, por admiración. Lucía la miró, sorprendida. No sabía que me conocía. Te conocí hace muchos años, dijo Irma, y su voz tembló ligeramente. Yo fui amiga de tu abuela. Y también estuve presente, en silencio, cuando tu madre fue rechazada por su familia por quedarse embarazada. Lucía sintió un estremecimiento. ¿La conocía? Sí. Y también conocí a tu abuelo, un hombre duro, que la obligó a callar. Pero tu madre siempre fue valiente. Se fue sola, con nada más que un bolso y el vientre creciendo. La vi llorar en el andén, sin saber a dónde ir. Y aún así, se fue. Lucía sintió las lágrimas asomarse. Siempre supe que mamá era fuerte, pero nunca imaginé cuánto. Lo que hiciste con este lugar, continuó doña Irma, mirando alrededor, no es solo un acto de amor. Es justicia. Para ella, para ti, para todas. Y fue en ese momento, con la brisa moviendo suavemente las hojas, con los murmullos de las residentes jugando a las cartas o tejiendo en el fondo, que Lucía sintió que todo tenía sentido. La verdad ya no dolía. La verdad no era un peso. Era una raíz profunda que la unía a todas esas mujeres, a su madre, a su historia. Y comprendió, sin necesidad de palabras, que no estaba sola. Nunca lo había estado. Porque cada vez que fue humillada, hubo alguien que la miró con respeto. Cada vez que cayó, hubo una mano invisible que la sostuvo, aunque fuera desde el recuerdo. Y cada vez que dudó de sí misma, hubo una voz, la de su madre, la de las mujeres que la rodeaban, que le susurró, tú puedes. En ese instante, Lucía supo con certeza que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su vida, su historia, hablaban por sí solas. El día de la inauguración oficial de Casa Julia fue soleado, como si el cielo supiera que se celebraba algo más que un edificio. Era una victoria silenciosa, íntima, pero profundamente poderosa. Acudieron mujeres de distintas edades, familias enteras, colaboradores, medios regionales. Incluso personas del pueblo que años atrás habían mirado a Lucía con desprecio, ahora aplaudían su esfuerzo. Lucía vestía de blanco, en honor a su madre. Julia, aún recuperándose, la observaba desde la primera fila en una silla de ruedas, con lágrimas en los ojos. Su rostro decía más que 1000 discursos. Todo transcurría con alegría hasta que, entre la multitud, apareció una figura inesperada. Doña Beatriz, la madre de Esteban. Caminaba con su porte altivo de siempre, pero había algo distinto en su expresión. No arrogancia, no juicio, solo una mezcla de incomodidad, orgullo mal disimulado,
y tal vez arrepentimiento. Lucía la vio acercarse, y por un segundo, el pasado volvió con fuerza. El altar, las risas, las palabras cortantes, las miradas de superioridad. Pero esta vez, ella no era la misma. Ahora era ella quien sostenía la mirada con serenidad. Lucía, dijo doña Beatriz. Vine a verte. Lo estoy notando, respondió, sin dureza. No vine a causar problemas. Solo, quería decirte algo que nunca tuve el valor de decir. Lucía asintió, sin detenerla. Te escucho. La mujer respiró hondo, como si le costara soltar el peso de los años. Yo fui cruel contigo. Lo sé. Pensé que eras una amenaza para el futuro de mi hijo. Que no eras suficiente. Y ahora me doy cuenta de que tú eras lo mejor que le pudo haber pasado. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. ¿Y por qué me lo dice ahora? Porque ya no puedo mentirme más. Esteban nunca volvió a ser el mismo. Perdió algo más que una boda. Perdió a una mujer que lo amaba con el alma. Y aunque es tarde, al menos quiero reconocerlo. Lucía la miró con atención. No había lágrimas en los ojos de la mujer, pero sí una vulnerabilidad extraña, casi ajena a su figura imponente. Yo no necesito su perdón, dijo Lucía, porque aprendí a perdonarme a mí, por haberme callado, por haber creído que debía mendigar amor. Pero sí agradezco sus palabras, porque confirman que todo lo que viví me trajo hasta aquí. Doña Beatriz bajó la mirada. Nunca creí que ibas a lograr tanto. Pensé que te quebrarías. Y me quebré, interrumpió Lucía. Muchas veces. Pero aprendí a reconstruirme. Y esa es la diferencia. Hubo un silencio. Luego, inesperadamente, la mujer estiró la mano. ¿Puedo colaborar con el centro? Sé que he hecho mucho daño, pero quiero reparar algo de ello, aunque sea con una mínima ayuda. Lucía pensó por unos segundos. Miró a su madre, luego a las mujeres que reían, que tejían, que cuidaban flores en los jardines. Y respondió, no aceptaré una donación por culpa o remordimiento. Pero si alguna vez quiere venir a escuchar, a aprender de estas mujeres, será bienvenida. Aquí no buscamos culpables, solo segundas oportunidades. La mujer asintió, visiblemente tocada. Gracias. No lo merezco, pero gracias. Después de esa breve conversación, doña Beatriz se fue. No hubo abrazos, ni reconciliaciones de novela. Pero sí algo más poderoso, el cierre de una herida abierta durante años. Y justo cuando Lucía pensaba que ese sería el punto final, se encontró con Esteban, de pie en una esquina, observando todo. No se acercó, no interrumpió, solo la miró. Y en su mirada no había deseo, ni nostalgia, ni pena. Solo respeto. Lucía le sonrió suavemente. No necesitaban palabras. Él sabía. Ella también. Al terminar el evento, Lucía tomó el micrófono una vez más. Miró al público, a las cámaras, a las mujeres sentadas en primera fila, y dijo, gracias por estar aquí. Hoy no solo abrimos las puertas de un nuevo espacio. Hoy cerramos ciclos. Hoy demostramos que la dignidad no muere cuando alguien nos rechaza. Muere cuando dejamos de creer en nosotras mismas. Y aquí, ninguna de nosotras se ha rendido. Los aplausos fueron largos, sinceros, emocionados.
Y en ese eco, Lucía sintió algo que por fin llenó el vacío que un día la dejó sin aliento: la paz. Había enfrentado todo: la humillación, el abandono, el juicio, la pérdida, el pasado. Y había vencido. Pero más importante aún, no lo hizo para demostrarlo. Lo hizo para vivir libre, con amor, con sentido. El verdadero triunfo no llegó con medallas, ni premios, ni titulares de revistas. Llegó en una mañana tranquila, cuando Lucía caminaba por el jardín de casa Julia y una niña pequeña se le acercó con un dibujo entre las manos. ¿Tú eres Lucía?, preguntó con ojos grandes y curiosos. Sí, respondió ella, agachándose. ¿Cómo te llamas? Me llamo Abril. Mi abuelita vive aquí ahora. Dice que tú le salvaste la vida. Lucía tomó el dibujo. Era una casa con muchas flores, corazones en las ventanas y personas sonriendo. En la esquina, una figura con vestido blanco y una corona de papel. Esa eres tú, dijo la niña, sonriendo. Lucía sintió el corazón encogerse de ternura. No por la imagen, sino por el significado. Su triunfo estaba allí, en la mirada limpia de una niña, en las historias que renacían en cada cuarto, en las mujeres que se abrazaban entre sí sin juicio, en la paz de su madre dormida bajo una manta, ya sin dolor. Había logrado todo lo que un día soñó, pero también cosas que jamás se atrevió a imaginar. Ser un faro, una guía, una inspiración para otras mujeres que, como ella, fueron quebradas y reconstruidas. Volvió a la ciudad de vez en cuando, solo lo necesario. El poder ya no le interesaba. El ruido, los eventos, las cámaras, ya no llenaban su alma como antes. Su espacio estaba en ese rincón donde una vez fue humillada, y donde ahora florecían vidas nuevas. Una tarde, mientras caminaba por el centro del pueblo, un grupo de mujeres jóvenes la detuvo. ¿Tú eres la que fundó todo esto?, preguntó una de ellas. Lucía asintió con una sonrisa humilde. Sí, aunque no lo hice sola. Nos inspiras, dijo otra. Queremos ser como tú. No rendirnos. Lucía las abrazó sin decir nada. A veces, no hacen falta palabras. A veces, basta con estar, con dar ejemplo, con sostener la mirada y decir con cada gesto: yo también estuve ahí, y salí adelante. Esa era su victoria: haber vencido el desprecio con dignidad, el abandono con amor propio, la humillación con propósito. Y ahora, mientras se sentaba al atardecer junto a su madre, viendo cómo el sol caía sobre el pueblo que la vio romperse, Lucía sonrió, porque había conquistado lo más importante: su paz, su libertad y su verdad. Lucía aprendió que el dolor, aunque quema, también es una herramienta poderosa, que las heridas, cuando sanan, dejan cicatrices que no avergüenzan, sino que cuentan una historia. Su historia. Una historia que comenzó con una humillación pública, pero que no terminó ahí, porque ella eligió no quedarse rota. Eligió reconstruirse, paso a paso, con paciencia, con coraje, con amor. Años después, ya con el cabello cubierto de algunas canas y el corazón más sabio, Lucía seguía caminando por el mismo pueblo, pero con otra mirada. Ya no había miedo. Ya no había necesidad de demostrar. Solo gratitud. Gratitud por cada lágrima, por cada noche en vela, por cada no que la empujó a buscar su propio sí.
Gratitud por su madre, por esa fuerza silenciosa que siempre fue su raíz más firme. Gratitud por las mujeres que la inspiraron, que la acompañaron, que la eligieron como faro, sin pedir perfección, solo verdad. Y también gratitud por Esteban, aunque jamás volvió a cruzar palabras con él. Porque entendió que algunas personas llegan para enseñarte quien no quiere ser. Y su partida fue el inicio de su vuelo. A veces, por las noches, abría su libreta vieja, aquella donde había escrito su promesa en la noche más triste, y leía esa frase simple pero poderosa. No me voy a rendir. Ahora, ya no era un ruego desesperado. Era un legado. Uno que quedaba grabado en cada rincón de Casa Julia, en cada historia que nacía en los pasillos de Renacer, en cada mujer que volvía a creer en sí misma. Lucía ya no lloraba por lo que perdió. Sonreía por todo lo que ganó. Porque comprendió que su valor nunca dependió de un apellido, de una boda, de un vestido blanco. Su valor era su corazón, su dignidad, su verdad. Y si alguna vez alguien volvía a preguntarle cómo logró salir del infierno de la humillación, su respuesta sería siempre la misma. Con amor propio, y con la certeza de que ninguna caída define tu destino. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eras suficiente? ¿Te han humillado por amar con el alma, por soñar demasiado alto, por no encajar en lo que otros esperaban de ti? Tal vez, como Lucía, también guardas cicatrices que no se ven. Momentos en los que te rompiste por dentro mientras el mundo seguía girando, como si nada. Tal vez fuiste señalada, juzgada, abandonada, o quizás simplemente olvidada. Pero si algo nos enseña esta historia es que no importa cuán bajo hayas caído, ni cuántas veces hayas sido rechazada. Siempre hay una forma de volver a empezar. Siempre hay una versión tuya que aún no has conocido. Una mujer fuerte, libre, completa. No estás sola. Miles de mujeres han pasado por lo mismo y han encontrado la manera de renacer. Como Lucía. Como tantas que hoy caminan erguidas, no porque no hayan caído, sino porque eligieron levantarse. Ahora quiero preguntarte a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Qué parte de ti necesita renacer? ¿Qué promesa te harías hoy, si supieras que sí es posible salir adelante? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia, tu dolor, tu transformación, también pueden inspirar a otra mujer. No te calles. No te escondas. Tu voz también merece ser escuchada. Y si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que alguna parte de ti sanó al escucharla, por favor, comenta, comparte y suscríbete. Tu apoyo me ayuda muchísimo para seguir creando relatos que abracen el alma y den voz a quienes callan en silencio. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir conmigo. Y recuerda, no naciste para conformarte, naciste para renacer.